Lingüística e inteligencia emocional. Sigan, yo creo que hay más aciertos, y no suban, que arriba hay unos acentos rojos y bajan. Bien, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho, nos habíamos hablado del carácter, ¿cierto? Es la forma de temperamento más. ¿Correcto? Bien, correcto. Habíamos dicho que el ser humano, según las últimas investigaciones de los padres comerciales del mundo, ya les hablé de esto, ¿cierto? Son que todavía no se ha podido descubrir en dónde está el pensamiento del ser humano, pero que sí el hombre tiene 4 estados mentales: el estado consciente, el inconsciente, el estado inconsciente y el estado supraconsciente, ¿correcto? A medida que se van, también dijimos que nosotros poseemos ¿cuántos miles de millones de neuronas? 100 millones de neuronas. Que una persona que sea totalmente operativa, pues desarrollará por ahí 10 o 20 mil. ¿Correcto? O sea, la persona del pensamiento de estudio para que consiga un trabajito. ¿No? ¿No está Esteban ahí? Bueno. Bien. Allá hay sillas ahí. Hay 2 sillas y dos. Bien. Ya dijimos que hay un video que ustedes pueden... ¿Quién tiene el video de secreto? Ya la estoy buscando. Que lo tengan, porque nos hacen un favor. Un día, por favor, ¿por qué no lo traen? ¿Sí? Y las personas interesadas se colocan una cita aquí 30 minutos antes y van y lo queman para que lo vean. ¿Trajo 10 copias? Bien. Bueno, miren ustedes, una persona que le hace homenaje al diplomado de gerencia del servicio de mercadeo trajo 10 copias pensando en la gente. Un aplauso para él. La idea, ¿cuál es la idea? La idea es que todos interioricemos esto, porque no van a pensar que los padres comerciales del mundo se prestan para hacer un video como este, porque sí. Eso es gente, primero que todo, supremamente ocupada, y segundo, supremamente exitosa, y tercero, supremamente feliz. Ellos sencillamente, los que ustedes van a ver en ese video, son toda esa gente que se reúne, como yo les digo, en las diferentes partes del mundo. Ellos son sensei, son empresarios suizos, empresarios árabes, empresarios japoneses. Ustedes van a quedar verdaderamente asombrados, y lo bonito es que lo vean una y otra vez. Como les comentaba en la clase pasada, en la cátedra pasada, un ejemplo claro es el video. Porque eso fue lo que me enseñaron ellos. Y ponerlo en práctica, pues resulta. La ley de la atracción indudablemente funciona. Pero la ley de la atracción, sin aprender a bien ser, no funciona. Porque si usted no sabe bien ser, pues sencillamente no va a poder bien hacer, bienestar y bien tener. Eso lo tenemos claro, pero absolutamente claro. Eso es lo más importante, que usted aprenda a bien ser. De un gerente de mercadeo y de servicio, miren, todas las universidades, a todo el mundo le enseñan de mercadeo, de estrategias de branding, a usted lo llenan de un montón de información, pero no conozco la primera universidad que diga, vamos a hablar de una cátedra que se llama actitud, como la que estamos hablando aquí. Porque es que usted, lleno de defectos, olvídese, mi querido amigo, que usted va a poder salir adelante. Usted no va a poder salir adelante.
No va a poder. Porque ¿a dónde va? ¿Cierto? ¿Qué va a hacer? Va a patear la lonchera. Usted no va a poder identificar cuál es su maestro, cuál es la persona que le quiere decir, mire, esta es la distancia, en vista por aquí. Sino usted se va a botar como un búfalo desbocado y lo que encuentre lo lleva por delante y entonces la gente dice que siga solo y que se potee todo allá porque yo no le jalo. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es la realidad. Y hoy en día, el inicio, ¿sí? El inicio es a entrar en este mundo del protocolo, del glamour empresarial, ¿cierto? De las relaciones públicas, del lobbying, está en esto que les estoy diciendo. Esa es la clave. Si usted empieza a trabajar con donaire, sin desesperarse, ¿cierto? Si no empieza a trabajar siquiera un 1% diario en eso, imagínense en diciembre cuánto, por ahí un 100 y algo por ciento, y eso es a mejorar, y eso es una gran, pero gran ventaja. Bien, entonces cuando nosotros ya tenemos claro cuál es nuestro carácter, que vuelvo y les digo, esto es con donaire, esto es algo que de verdad usted tiene que hacer mucha reflexión, usted tiene que decir, yo voy a dar mis mejores votos por esa actitud de cambio. ¿Correcto? Entonces después empieza a pensar estrategia prospectivamente y a decir, bueno, yo voy a empezar a ser consciente, ¿cierto? Pero el ser consciente de la aquí y el ahora no es echándole la culpa a su mamá, ni a su papá, ni a su tío, ni a sus hermanos, ni a su novio, ni a su esposa, ni a su esposa, sino decir, yo soy responsable de lo que he hecho hasta ahora y respondo por lo que yo he hecho hasta ahora. Entonces es hora de cambiar. Entonces vamos a empezar una metamorfosis, una transformación. ¿Hacia dónde? Hacia el mejoramiento, hacia su tranquilidad, su estabilidad, su productividad, sus relaciones y su éxito, desde luego, hacia allá. Pero es que hay gente que es supremamente emprendedora, pero no sabe manejar relaciones públicas. Entonces, por allá cuando les dan las oportunidades, esas personas acaban con todo, entonces dicen, con esa persona no me puede. Y acuérdense bien, en esta modernidad, ¿cierto? No hay, ¿cierto? Un deporte mejor que hablar mal del que ha metido las de caminar, o sea, del que la embarró con usted. Sea cliente interno, sea cliente externo, sea un cliente externo insatisfecho o un cliente interno insatisfecho, o sea, una persona que ha cometido en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial una embarrada, téngalo por seguro que cada persona que reciba ese desaire, esa mala voluntad de parte suya, va a hablar 25 veces mal de usted sin que le pregunten. Sin que le pregunten, él va abriendo la boquita solito. Ahora donde le pregunten, me doy cae. Mientras que una persona, cuando usted es su guía, su maestro, su buen socio, etcétera, etcétera, ¿cierto? Habla bien 7 veces. Y eso sí se lo permite. ¿Sabe por qué? Porque si no, él lo cuida a usted. Dice, yo cómo le voy a ir a presentar a don Antonio a semejantes guachos que dirá don Antonio de mí. ¿Sí ve? Lo cuida a usted. ¿Sí ve? Don Antonio es un tesoro que yo tengo ahí. Es un maestro que yo tengo ahí, es un amigo que yo tengo ahí. Entonces él empieza a seleccionar a la gente para presentársela a don Antonio. Y en ese cuidado que tiene como su sensei, su maestro, su guía, su luz, pues esa persona lo cuida de tal manera que no vaya a trascender nada malo en el que él pueda tomar una imagen mal suya. Ese es el sentido lógico. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es. Entonces, esa persona bien va a hablar más o menos 7 veces de usted. Y eso que se cuida mucho de a quién le presenta, a quién trata, con quién sale a pasear, etcétera, etcétera. Porque es que las personas cuando son cultas, cuando tienen calidad humana, etcétera, etcétera, o sea, cuando es un árbol que da frutos, pues si usted está a la sombra de usted se cuida de llevarle gente que le vaya a tirar piedras. Tiene que ser pues una persona supremamente desequilibrada ya para cometer un error de esos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
Viene algo después de esto, del carácter, después de los estados mentales, que se llama el carisma. El carisma. ¿Correcto? El carisma. Estamos hablando de cómo una persona se refleja ante el mundo de los negocios. Y como el diplomado, esto no es un curso, esto es un diplomado. ¿Sí? ¿Correcto? Se llama gerencia del servicio y mercadeo. Estamos aprendiendo a mercadear, o sea, a ser gerente. ¿De acuerdo? Porque es que ser gerente no se hace de la noche a la mañana. Ni tampoco es fácil. Todos podemos desarrollar habilidades gerenciales. Ustedes ya han visto que en el periódico aparecen taller, curso de habilidades gerenciales, 2.500.000 pesos. ¿Sí? Y entonces todo el mundo empieza a pensar, ¿será que yo tengo habilidades gerenciales o no? ¿Sí? Todos las podemos desarrollar. Lo que pasa es que unos no se demoran más en hacerlo o simplemente no lo hacen. Entonces, por eso es que les digo que usted puede tener más cartones que un tugurio y más grados que un termómetro, pero si no tiene habilidades gerenciales, pues usted no va a ser gerente. Porque ni sabe hablar como gerente, ni comportarse como gerente, ni se ve como gerente, ni piensa como gerente. Entonces, ¿dónde quieren que le diga una gerencia? ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Entonces, hay que crear algo que se llama carisma, hay que trabajarle a esa parte. ¿Sí? Y ustedes dirán, ay, mira, tal señor, él es gerente de tal empresa, pero eso no parece. ¿Cierto? Eso no parece. ¿Correcto? Pero si usted va a mirar con lupa esa empresa puede tener muchas, pero muchas falencias. Pero nosotros nos dejamos de lugar porque es el dueño, es el propietario, etcétera, etcétera, y gerente, eso es otra cosa, totalmente diferente. ¿Correcto? Bien. Entonces, carisma, la palabra carisma viene del griego carismata, que quería decir don de la profecía. ¿Correcto? Era un don. Don. Don de la profecía. Don de la profecía. ¿Correcto? Don de la profecía. Entonces, los griegos y por favor apaguemos los celulares, qué falta de respeto. Falta de protocolo. Los griegos y los que volvieron a Moisés emperador, los egipcios, ellos creían y estaban absolutamente convencidos que esto era un don de la profecía, o sea, que el ser nacía con eso. ¿Correcto? Entonces, por eso fue que Moisés, ¿cómo se decía Moisés? ¿Profeta? No. ¿Correcto? Y Moisés era ¿qué? Él era un judío. Era un judío. Correcto. Entonces, imagínense ustedes que los egipcios, cuando los salvaron de las aguas, ¿cierto? Y le dieron esas facciones tan finas, y un niño tan lindo, y en las aguas dijeron, este tiene carisma, carismata, o sea, esto es un don de la profecía, y por eso lo volvieron No, el rey, rey. correcto, volvieron ¿qué? El rey egipcio. Uno de los Faraón. faraones, correcto, uno de los faraones egipcios, por eso fue que lo volvieron. ¿Ustedes sabían eso? Correcto. Y cuando llegaron los hermanos, que él estaba allá, que era un faraón, etcétera, etcétera. De eso hay muchas películas, ¿no? Eso fue de Semana Santa. Bueno, bien. Y después fue el liberador de la... Que era un don de la profecía, entonces lo volvieron faraón. Príncipe. ¿Correcto? Y resulta que pues ya en esta modernidad,
trabajando toda esta parte, pues esto no es que se nazca con él, ¿correcto? Porque es que hay mucha gente que tiene el paradigma de que los ricos es que ellos son de cuna, por eso es que son tan lindos, por eso es que hablan tan lindo, por eso es que, etcétera, 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 etcétera. No, eso no es así. Solamente son los poetas. Eso no es así. Simplemente es gente que se prepara, ¿correcto? Pero resulta que para crear este carisma, que hoy en día todos, absolutamente todos lo podemos desarrollar, ¿correcto? Eso no es un don de la profecía. Todos los podemos desarrollar. Mira, esta palabra don es una palabra que mezcla modernidad de sagrada, porque quiere decir de origen noble. Por eso es que para ser doctor se necesitan 5 años, pero para ser señor toda una vida. Entonces, por eso es preferible, ¿cierto?, la palabra don o doña, porque quiere decir de origen noble. Y como ellos creían que era un don de la profecía, entonces ellos pues los volvieron faraones y príncipes y etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en ese orden de ideas, para triunfar en esta modernidad, ¿cierto? Además de tener, lo que estamos buscando aquí es tener inteligencia emocional, o sea, programarnos neurolingüísticamente, ¿cierto? ¿Para qué? Para ganar, para jugar a ganar, porque es que a nosotros nos metieron en la guanábana que hay que jugar a no perder. ¿Sí ve? Usted no puede entrar a la Universidad de los Andes porque compró plata. Estamos jugando a no perder. Usted no puede entrar a la Universidad Adriana porque es que nosotros, ¿de dónde? Si es que somos muy pobres. Estamos jugando a no perder. ¿Sí? Pero cuando usted juega a ganar, como mucha gente lo ha hecho, conozco una persona que fue y le dijo a uno de los padres javerianos, le dijo, vea, mi sueño ha sido estudiar en la Universidad Javeriana. Y yo quiero estudiar, pero no tengo plata. Le dijo, listo, media beca y para adentro. Le veo las ganas, ¿sí? Él jugó a qué? A ganar. Pero como a nosotros nos enseñaron fue a jugar a no perder. Es que es muy diferente jugar a ganar a jugar a no perder. Entonces usted está en su zona de confort, en su comodity. Porque si se sale de ahí, ¿qué tal me quiero? ¡Ay! No, está jugando a no perder, ¿cierto? Cuando usted se pone a jugar a ajedrez con uno que sabe menos que usted no está jugando a ganar, usted está jugando a no perder. Usted no se enfrenta con el que sabe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque exacto, entonces juega a no perder y no jugar a ganar. Eso lo hacen todos. Y eso se llama programación neurolingüística e inteligencia emocional. Esa es parte del secreto. Juegue a ganar, no juegue a no perder. Cuando usted hace automáticamente todo lo que hace el común de la gente, usted está jugando ¿a qué? A no perder. Espero que reflexionen sobre eso. Correcto. Entonces, pero resulta que uno puede jugar a no perder sin darse cuenta. Pues como nadie le ha enseñado. ¿Sí? Es que con los maestros se aprende. Y en el primer paso en que usted se ve limitado, o sea, el primer paso para jugar a no perder es quedarse ahí en el comodity, ahí sentadito, ahí quietito, es no mirar las oportunidades, es no dejarse enseñar. Cuando el alumno quiere el maestro, no se le olvide, nunca eso en la vida se les olvide. Entonces, si usted ve que el maestro madruga a las 6 de la mañana o se queda hasta las 9 de la noche, y ya a las 5:30 ya tiene, ¿cierto? Ya está aprendiendo de la mecha al volador aquí atrás para salir corriendo de la empresa, para salir a perderse y no mirar más allá, ¿cierto? Entonces usted dice, no, es que a mí nadie me paga un peso más, ¿usted qué puede aprender? Pero cuando usted le ven los bríos, téngalo por seguro. Le enseñan, porque le ven los bríos. Pero como usted no le sale el comodísimo, porque tiene cita con la novia, con el novio, el niño, la niña, me muero, mi esposo, me pega, la comida, ¿sí ve? Entonces todos esos son paradigmas que a nosotros no nos dejan que evolucionar, no nos permiten evolucionar. Para nada nos permiten evolucionar. ¿Por qué? Porque usted no se sale de su comodidad. Pero cuando usted se sale de su comodidad tiene que tener muchísimo cuidado, ¿cierto?
cuando usted va en ese camino, tiene que tener muchísimo cuidado porque usted no puede golpearse con las manos, borrarlo con dos pies. Porque es que resulta que es una enseñanza y la sabiduría es la suma de varias enseñanzas. Inclusive, usted aprende es cuando enseña. ¿Sí? Entonces, como cuando la gente tiene una enseñanza, ya cree pues que es el sobrino de Jesucristo. Se la sabe todas. Resulta que no siguen en ese proceso de mejora progresiva. Entonces las personas se estancan. Porque es que usted tiene que entender que hay personas que le llevan kilómetros de ventaja. Deben interiorizar eso. Y que los kilómetros se respetan. Y se valoran. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y esas personas que nos llevan kilómetros de ventaja, ¿sabe qué hacen? Para que no se les olviden que hicieron kilómetro a kilómetro, escriben libros. Por eso la solución a todas sus incógnitas, ¿saben dónde está? En los libros. Lean, porque la gente que ha escrito los libros fue porque ya vivió eso. ¿Correcto? Y entonces ellos le dan a usted todas, absolutamente todas las respuestas. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando usted se sale, cuando usted empieza a jugar a ganar? Cuando usted se sale de ese comodín, usted tiene que tener cuidado con esta parte que se llama el carisma, porque usted tiene que empezar a hacer de origen. No, ay, Dios mío. Bueno, entonces sigamos. Qué pena con siempre, en todas las clases. Dale el agua. Escúchenme, por favor. Entonces vamos a mirar cuáles son los tipos de carisma que manejan las personas, ¿correcto? En el mundo de los negocios y en la vida empresarial. El primero se llama el pseudo carisma. ¿Correcto? El pseudo carisma. ¿Correcto? Entonces, el pseudo quiere decir falso. Entonces es falso y es de corta duración. ¿Correcto? Pseudo carisma. ¿Verdad? El pseudo carisma. Entonces cuando una persona conoce de estos temas, por eso tengan mucho cuidado cuando hablen. Sobre todo, en todo momento, pero sobre todo en el mundo de los negocios. Y cuando le estén hablando a un maestro o a una persona que les lleve kilómetros. Por eso es que usted a su papá o a su mamá no les puede hablar basura. Porque usted ahí mismo se da cuenta. ¿Sí? Estamos interiorizando eso. Entonces, la persona cuando maneja pseudocarisma y sobre todo en el mundo de los negocios, ¿cierto? Es cuando el pseudocarisma lo utilizan que para lograr descrestar, impresionar, para lograr que les crean. ¿De acuerdo? Entonces, el pseudocarisma se maneja, mire, la gente, todo lo vuelve, la gente, el dolor de las demás personas las vuelve un evento. La alegría de las demás personas también las vuelve un evento. ¿Correcto? O sea, miran la forma. La persona que maneja pseudocarisma es una persona que mira la forma, pero no el fondo. Nunca mira el fondo de las cosas. ¿Correcto? Entonces, les voy a colocar un ejemplo. Ustedes que han visto en los funerales, ¿se han visto cómo es que manejan el pseudocarisma? En esta modernidad usted sabe que faltando 10 minutos para las 10 de la noche en cualquier funerario le dicen que esté muy bien, porque eso ya no se utiliza de amanecerse, allá pues cabeceando. ¿Por qué? Porque se considera que no es prudente para las personas y no es prudente para la empresa como tal. Entonces sencillamente usted a las 10 de la noche le dicen mañana la funeraria está abierta desde las 6 o 7 de la mañana para que sigan recibiendo los dolientes, los amigos, etcétera, etcétera, ¿cierto?
Pero resulta que la gente, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Eso lo convierten en un evento social. Entonces, llegan con sombreros, con cintas negras, con cintas blancas, y chupa de boda, todo lo que se puede imaginar. Y fuera de eso no han visto la ridiculez. ¿No los han visto dentro de la iglesia con gafas oscuras? Para mostrar las gafas, no el dolor. ¿Es así o no es así? Eso sí que se ve, sobre todo en la gente ignorante. Y, vuelvo y digo, en la gente ignorante y en el estrato 6 se ve harto. ¿Es donde más se ve? ¿Correcto? Porque en todos los estratos hay gente ignorante. Es donde más ignorante. Entonces, precisamente uno se queda viendo eso y dice, ¿qué pseudocarisma que maneja esta persona? ¿Sí? O sea, es falso y de corta duración. Es para lograr descrestar, para lograr ser el centro de la atracción, ¿cierto? Para lograr que nos crean. Entonces, ¿qué es eso? Si usted se coloca gafas negras, todo el mundo dice, pobrecito, tiene los ojos hinchados de tanto llorar. No ha derramado ni saliva. ¿Sí ven? Ahí nomás usted puede empezar a ver. Segundo, algunas empresas utilizan los atributos personales de las personas, ¿cierto? Los atributos físicos, perdón, de las personas, ¿verdad? Tanto en las damas como en los caballeros. ¿Para qué? Para lograr descrestar, para lograr que les crean. Y con eso, ¿cierto? Crean un supuesto estatus. ¿Verdad? Entonces, cuidado con el pseudocarisma. Utilizado. Vendedores lo utilizan mucho. Actores lo utilizan muchísimo. Políticos también lo pueden utilizar mucho. Y los negociantes lo utilizan muchísimo. Entonces tengan mucho cuidado con el pseudocarisma. Las personas, sobre todo en los cargos, en este momento, pues ya es un político a nivel, no solamente a nivel directivo, sino a nivel operativo y todo, en una empresa, cuando verdaderamente se hace un enfoque productivo de selección de personal, sí que se mira esto. Porque es que la gente cuando va a presentar una entrevista tiende, en su gran mayoría, a utilizar el pseudo carisma, a mentir, a irse supremamente bien arreglada, mejor dicho, como no lo es, ¿correcto? A ir a aparentar, no es natural. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cómo será que, porque no se les dañe el peinado, no se mueven, parecen robots? Entonces ahí es donde inmediatamente quien esta persona está manejando pseudocarisma. Porque es que la persona que va a presentar una entrevista o la persona que va a que le den un trabajo, lo utiliza porque no es que necesita el puesto, lo necesita, entonces él lleva a mentir, a fingir, o sea, a manejar este pseudo carisma. Eso funcionaba hace rato. En el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, si usted va a utilizar esto, este pseudo carisma, y sobre todo si da con gente preparada, entrenada, y si está en las grandes ligas, perdió. Perdió totalmente. ¿Correcto? Es una cosa, o sea, usted no tiene inteligencia emocional, no es coherente entre lo que siente, piensa, dice y actúa, por estar manejando pseudocarisma. Eso genera desconfianza. ¿Me iban a decir algo por acá? No, porque es como lo que recibe, porque hasta me has dicho de la gente merosa, gente mejor. Todo el tiempo quieren caer bien. Puede ser. Por ejemplo, una persona cuando maneja pseudocarisma, miren, ustedes se han dado cuenta que una persona llega a una reunión social y esos llegan es por allá. Se paran en la puerta. Saludan por allá uno que otro, se van metiendo. Y a los 4, pues, ¿qué dicen? La guanama, entonces, ay,
se quitan el saco y bailan, se vuelven locos, etcétera, 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 pero cuando entran, y, ¿cierto? Si no han visto, resulta que son personas que son protocolarias, o sea, no son personas que llegan, saludan y después van y saludan personalmente. Hagan ese ejercicio para que ustedes vean. Y verán. Que usted llegue y empiece a saludar protocolariamente a persona por persona sin que la conozcan. Hay muchos que... como hay otros. Pero la imagen suya... ¿Sí ve? Mientras que el otro va en decadencia. Ahora, si ustedes organizan la reunión, ¿cierto? Y ustedes no presentan a la gente, ahí sí que la terminaron de embarrar. En la puerta de siempre debe haber en la reunión una persona que presente a quien va llegando. Que la presente. Ahora, cuando son 60 personas, o cuando son 70 personas, si usted no presenta, por lo menos presente intercaladamente, o presente en lo que más pueda a la persona para hacerla sentir bien. De lo contrario, pues entonces yo llegué allá y ¿sí? Esas son cosas, yo creo que a todos nos han pasado, son cosas con las que no se tiene cuidado y eso se llama protocolo y es parte del manejo. ¿Ven? Entonces quedó claro el pseudocarisma. Ojo con el pseudocarisma, ¿cierto? Cuando usted cambia de voz al contestar el teléfono, ustedes se han visto, ¿cierto? Grupo de consultores, bueno, está eso debe ser un bocado. Resulta que van y lo conocen, ¿sí? Van y lo conocen y dicen, no. O si no, lo contrario. Cuando contestan con una voz monosensual, como dicen, ¿cómo? ¿De dónde se me contesta? Y después, en un momento dado, a la tercera, cuarta contestación, o a ver, entonces lo dejan a uno ahí parado, o si no, cuelgan el teléfono y no vuelven a hablar. Y si no, en el momento de esa tribulación, cambian la voz y dicen, no, esta señorita está manejando pseudo-carisma. Y el pseudo, la persona que maneja pseudo-carisma no es un buen servidor. Falso. Pero ya haciendo una investigación en este momento para unos programas de Señal Colombia, nosotros estamos investigando acerca sobre el concepto que se tiene sobre la vida y la muerte en las diferentes culturas, y usted tocaba ahora sobre los funerales. Resulta que la población del Pacífico, donde yo vengo, allá se vela a todo el muerto toda la noche y se baila y se canta. Y eso es parte de la cultura, es parte de nosotros. O sea, lo que usted decía que eso es como ignorancia, pues yo creo que no es ignorancia porque allá tiene una manera de pensar totalmente diferente que a la gente del interior del país. Porque allá ellos tienen el concepto de que estar con el muerto toda la noche y despedirlo, eso es como el último adiós que le puede dar a una persona que está querida. En cambio acá únicamente hasta las 10 y se van para su... A ver, me explico. En ningún momento he ido a las culturas, he ido a las personas. O sea, a las personas que manejan pseudocarisma, precisamente, sin ir a ver, iba a trasnochar. Sin muchas veces haber estado en la funeraria, llegan al entierro y se meten a la iglesia con gafas oscuras. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Es que entran a un recinto oscuro con gafas oscuras. ¿Sí me explico? Queriendo aparentar qué. Exacto, eso. Pero no, desde luego que en todas las culturas absolutamente respetable, es diferente. Eso que ustedes exteriorizan muy respetable y me parece muy hermoso, porque es precisamente compartir y vivir la alegría de que la persona pasó a una vez con la mayoría, se transformó. Profesor, una cosa, aquí en Bogotá también se hacía toda la noche, quedarse con el muerto, pero ¿qué pasó? Que el índice de atraso fue tan violento que por eso es importante. Se van hasta el muerto. Que yo pago. Vuelvo y le repito, un pseudocarisma, vuelvo y le repito, yo no estoy hablando de las culturas, estoy hablando de las personas que lo manejan. Por ejemplo,
Vayan ustedes a un salón del automóvil, o etcétera, etcétera, para que ustedes vean, o nomás en telemercadeo, para que ustedes vean cómo manejan el pseudocarisma. Ustedes, quienes tienen líneas de EPN, por ahí no han recibido una llamada que una voz de impresionante, un chico impresionante. Usted es la persona que está en el recibo de teléfono, sí, a sus órdenes. Sí. Usted se acaba de ganar un seguro que si se le rompe un vidrio a la 1 de la mañana, inmediatamente. Pero eso es una voz ceremoniosa, todo por 3.500 pesos mensuales. La han recibido. Y cuando usted le dice, no, me interesa, le cuelga el teléfono de inmediato. Pseudocarisma. Pero si usted le dice sí, le dice, ¿sí estamos de acuerdo? Eso es pseudocarisma. ¿Y quién está quedando mal? La EPN. Es la que está quedando mal. Son atrevidos en ese orden. ¿Cómo me vienen a mí a meter el punto? Vea, el día que les contesten eso, dígale, ¿dónde queda por escrito que si a la 1:05 de la mañana se me toquea un vidrio, ustedes tienen? Queda por escrito, con cláusula de cumplimiento y la que le cuelga el teléfono. Es mentira, eso es pseudocarisma. ¿Sí? Es exactamente cuando venden vehículos costosos y entonces sale un chairman, ¿cierto? Que en cuando usted lo mira de arriba abajo, si usted no conoce, dice, qué impecable. Pero si usted lo mira de arriba abajo, porque estar vestido formalmente no quiere decir que usted esté elegante. No quiere decir eso. Pero si usted sabe de eso y lo mira, dice, este es un hablador. Porque es que el más mínimo detalle se dejan caer. Entonces, cuando llega esa persona y lo aborda, lo primero que le dice es, ¿cómo está? ¿Cómo va? Siga, etcétera, etcétera, si el vehículo, lo que sea. Pero en el momento en que el medio detecte, o sea, ellos están entrenados en técnicas, ¿cierto? De pseudocarisma, en técnicas, ¿cierto? Para tratar de que usted les permita conocer si usted es confiable o no. Entonces, usted está hablando de un vehículo costoso, ¿sí? O de un producto costoso. Ellos no harían, eso les coge un desespero por saber el número de su cédula. Pero eso es espantoso. Eso es un desespero espantoso. Para ver si ellos inmediatamente, como tienen una base de datos allá, ven que usted está en clasificación, o sea, que no está en data crédito, pero si está en C, inmediatamente le voltean el julepe y le dan el parado. Usted no tiene el perfil para comprar eso. Así no está en data crédito, pero está en clasificación C. Pero si usted está en clasificación A, dicen, aquí llegó y así usted vaya destaconado, con ese solo hecho de ellos saber eso, ellos dicen, burro con plata, mulo con plata, lo que sea, pero este es. ¿Sí ven? Hagan la prueba, yo digo una mentira. ¿Correcto? Fuera de que son despectivos desde el momento en que usted entra, son despectivos. Y para ellos usted clasifica, o sea, manejan un pseudocarisma impresionante. Y dicen, diga, eso se ve tanto en los hombres como en las mujeres. ¿Correcto? En el mundo empresarial, esos minifaldonones que se les ve hasta la marca del brasier, eso ya es pseudocarisma. Eso ya es pseudocarisma. ¿Correcto? Eso en esta moderación funciona. O sea, un empresario serio, una persona que quiera que un producto donde una persona culta, donde le lleguen con eso, inmediatamente usted no está descrestando. Quedan supremamente mal, ¿cierto? Y esos escortes y todas las cosas, no, o sea, puro pseudocarisma. Tengan muchísimo cuidado con el pseudocarisma, porque Pero sin descuidar la presentación personal. no, desde luego, es que una cosa es el glamour empresarial del protocolo y la etiqueta. Usted puede vestirse como quiera, pero si usted está en el mundo de los negocios, oiga bien, no tiene que cumplir, sino debe cumplir con unos protocolos, ¿correcto? Que nosotros desconocemos. Usted lléguele con un minifaldonón por allá, un árabe que llegue a contar un producto, como de comportamiento. O a un japonés, o a una persona sencillamente culta y formada, inmediatamente genera un rechazo total. Total. Usted puede dañar una negociación por eso. Usted genera un rechazo total. Pero seguro se dice que en la maleta de un despachadero, bueno,
ustedes. Más adelante hablaremos de eso, que eso es bien interesante. Nosotros cuando estábamos aprendiendo de eso nos colocaban en un hotel 7 estrellas plus y nos colocaban a mirar qué personas vestían como verdaderos gerentes y qué personas eran verdaderamente hombres y mujeres de negocio. Nos colocaban frente a unos ascensores, con unas cabinas donde ellos no se daban cuenta que los estaban observando, pero nosotros sí. Y eso fuimos cogiendo habilidad para, con una mirada de experta, cuál es la persona que tiene carisma, o sea, clase, y cuál no. Y el hecho de que usted tenga clase o carisma no quiere decir que se coloque artículos finos, ni que los utilice. No, las cosas no le dan una imagen a usted por lo que valgan, sino por cómo las tiene usted. ¿De acuerdo? Entonces, eso es otra cosa que nos potencializa en el mundo empresarial. Bien, quedó claro el pseudocarisma, ¿cierto? Bien. Ahora vamos a ver un carisma que se llama el carisma situacional, que es otra cosa que sufren muchas personas, ¿cierto? Sí, situacional. En este carisma estamos hablando de qué? Estamos hablando del pensamiento. De pensamiento estratégico y prospectivo, prospectivo. programación neurolingüística e inteligencia emocional. Es una palabra de mercadeo, puro mercadeo. Esto se llama neuromercadeo. Esto es algo muy, muy nuevo. En el mercadeo no se tenía en cuenta, sino investiguen, pregúntenle a la gente, mire a ver, pero es que usted hasta para que le respondan una encuesta le hacen así. ¿Y este de dónde salió? Sí, eso es raro. Y si usted llega ya a cambiar la voz y todo, no, para el carajo. ¿Sí estamos de acuerdo? Es algo bien enfocado, porque es que hoy día el cliente no come cuentos, come carne. Entonces, el carisma situacional es el que maneja mucha gente cuando está, ¿cierto? En una situación en la que él tiene competencia. ¿Correcto? Entonces, el señor alcalde, mientras es alcalde, ¿cierto? Sale por frente de la alcaldía. Y todo el mundo ¿Cierto? Y todo el mundo, señor alcalde, ¿cómo te va? ¿Sí lo ves? Pero es mientras es alcalde. Después de que deja de ser alcalde, entonces le encuentran en cualquier esquina y le dicen, ¿cómo está Bernardo? Y el otro, yo la vuelta. ¿Cómo está? ¿Sí? O sea, cuando usted está en una situación en la cual le compete, ¿cierto? Usted desarrolla ese carisma. Es un carisma que se llama carisma real situacional. O sea, que usted se comporta de acuerdo a la situación. ¿Quiénes lo manejan? Los actores. carisma Real situacional. carisma real situacional. O sea, es un carisma que de acuerdo a la situación en la que usted se encuentre, ¿cierto? De acuerdo a la situación en la que usted está, por ejemplo, ese carisma atropella el ego, el autoestima, atropella el autoestima y eleva el ego y el orgullo mal fundados. ¿Sí? Entonces es precisamente cuando usted es gerente de una empresa o presidente de una empresa o sencillamente cuando usted le dan algo de responsabilidad, usted lo vuelve que poder, porque usted tiene esa competencia. ¿Bien? ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces, ¿qué sucede? Que la persona, después de que lo bajan de ahí, de ese curú, ¿sabe cómo queda? Así. ¿Quiénes sufren de eso? Miren, los actores. Sufren de eso tremendamente. Después de que se acaba la novela y dejan de decir, allá pues, ¿cierto? El más querido y el más... Y los ven por la calle y los reconocen, eso les pega muy duro. Los oficiales, o sea, la gente que maneja ciertos grados en las Fuerzas Armadas, bueno, ¿cierto? Después de que los llaman a calificar servicios, eso sí que les da duro. Eso atropella el autoestima y eleva el ego y el orgullo mal fundados. Pero eso es lo mismo que liderazgo situacional. ¿Cómo? Es lo mismo que liderazgo No. El carisma real situacional es el que usted
por ejemplo, eso lo he visto con varios presidentes de compañía, uno, los de la empresa, eso hay que, eso, por favor, quiero hablar con él. ¿Quién está con él? No, señora, Eleva el ego. sería toda la mano. Eleva el ego, ¿cierto? No, no tiene tiempo para atenderlo, porque a todas las que usted los llama están reunidos, está con Jesucristo, está con Santa María, está con los dioses, él es intocable, ¿cierto? ¿Se han visto? Eso. Y resulta que ustedes me encuentran en una reunión del colegio donde también les estudian sus hijos, y les ven por allá, montados como en una esquina, y dicen, pero esto qué le pasa, que está enfermo, que le pasa por enfermedad para potencia que camina por la empresa, es que levita. Esa gente que sufre de carisma, ¿cierto? Y son los que salen y, ¡ah! ¡Ponga allí! ¡Ponga allí! ¡Martínez! ¡Ah! ¡Rodríguez! ¡Venga! Usted los ve por la calle y eso. ¿Sí ven ustedes? Sufren de carisma real, o sea, de acuerdo a la situación, ¿sí? Ellos actúan, pero usted los ve por la calle y ellos confunden eso. Son como camaleones, ¿correcto? Y esas son las personas que mantienen muy solas, ¿correcto? Porque, por eso les digo que atropella, ¿cierto? El autoestima y eleva el ego y el orgullo mal fundado. Entonces esas personas cuando se quedan solas, las esquivan en la calle. Entonces dicen, como doña Isabel es así, entonces que la vamos a invitar a que se tome una agria aquí. ¿Sabía no, Andrea? ¿Bien? Y entonces cuando todo el mundo está ya tomándose la cerveza, ven a doña Isabel y todo el mundo. ¿Bien? Y entonces la gente, como tú, no se da cuenta que sufre de eso, dice, ¿qué será? Bueno, ¿será que les cayó mal? La plebe es la plebe. Eso es lo primero que piensan. ¿Sí? Y resulta que eso golpea la autoestima porque la gente se siente muy sola. O sea, la persona termina quedándose muy, pero muy sola. Porque usted coloca una barrera de hielo y entonces nadie lo trata. Nadie le habla con confianza. Por eso, porque yo estoy aquí en mi cubículo de cristal. ¿Sí? Y resulta que yo únicamente tengo filtros acá y filtros acá. Y no dejo sino entrar, ¿cierto? A los que me dicen que tan lindo, que tan bello, que tan mal. ¿Sí? Pero a los que vienen a cantarme la tabla no los dejo entrar. A eso sí no los dejo entrar. Ellos sí que sufren los gerentes. Varios presidentes de compañía. ¿Sí? Y resulta que este tipo de personas es riesgosísima para una organización, porque como en la empresa no encuentran con quién que interactuar, en la empresa no se dan a conocer como son, afuera de su competencia sí se dan a conocer como son y hasta sus debilidades. Y por eso es que resultan divulgando las estrategias, divulgando las tácticas, divulgando secretos empresariales y meten las de caminar del libro, golpean la autoestima y eleva el orgullo mal fundado. Vean, ejemplos, vamos a colocar un ejemplito así nomás que acabo de ver de pseudocarisma. Uno llegaba y encontraba a una persona que tiene un cargo muy importante con una de las grandes superficies de Colombia. De las grandes superficies de Colombia, Carrefour. Entonces uno la ve en su casa, en el ambiente familiar, y digo, mija, ¿cómo le va? ¿Qué hay de nuevo aquí? Cuando uno la encuentra para el Carrefour, ¿qué? ¿Cómo estás? No, ocupadísimo. Resulta que llegaron unos italianos. Oiga bien, para que ustedes vean que, oh Dios, llegaron unos italianos y tan pronto vio uno de esos, se metió. Ahí fue. Entonces resulta que ustedes saben que Carrefour es una compañía francesa, una multinacional europea, etcétera, etcétera. Entonces resulta que de un momento a otro salió que ella se iba para Italia, con todo pago por Carrefour. ¡Qué maravilla! Eso está muy bien, ¿cierto? Resulta que hoy en día está hospitalizada. Imagínense que, como ya
pues ocupa un cargo importante ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hubo tal, digan bien, no hubo tal ida patrocinada por la compañía, no la hubo, sino que se fue enamorada del italiano y ella se costeó toda la ida. Y eso no costó sino 30 millones de pesos. Porque ella pensó, ¿cierto? Por su carisma real situacional, que la posición que tenía aquí era validera con la de allá. Y que el italiano, pues sencillamente iba, ¿cierto? Como a manejar. Resulta que no. Allá una bala del montón, y eso le pegó durísimo. Y la manera de exteriorizar eso, entonces es con migraña y desmayos y... No, la risa, mejor dicho, puede estar poniendo en riesgo el puesto. ¿Por qué? Porque es que no ve que hay gente que cuando le dan un cargo con cierto grado de importancia, maneja el carisma real situacional, o sea, le evita, después de ello no sigue sino la pared. Entonces resulta que quieren conseguirlo todo, y como ella pensó que acá, por el manejo de protocolos del italiano, etcétera, etcétera, tenía que manejar protocolos porque está por medio de la empresa, ¿cierto? Allá eso era diferente. ¿Sí? Aquí era empresarial y allá persona a persona, por no decir cuerpo a cuerpo. Entonces resulta que allá fue diferente. Entonces él allá no respetó el carisma que ella le está dando aquí, el situacional. Y eso fue una estrella, una confusión. Entonces ahorita ni italiano, ni viaje por la empresa, y el verdad en 30 millones. ¿Cómo le parece a usted? Eso golpea la autoestima. ¿Por qué? Porque como a un ignorante no es sino que hay que darle un poquito de poder y dar que lo vuelve que responsabilidad que lo vuelve poder. Entonces ahí está la primera cantidad que le metió la vida. Y atropella todo. ¿Sí? Y entonces a esta muchacha, ¿qué le pasó? Sí, estamos de acuerdo. Y lo que pasa es que sin darse cuenta, precisamente porque en las grandes ligas hay que tener mucho cuidado en ese momento. Entonces cuando el avión va bien, porque no va bien, hay que tener muchísimo cuidado. Esto del carisma real situacional, sufren muchísimos ejecutivos en esto. Cuando les dicen, vea por favor, aquí están los tiquetes, que cierren un momentico los ojos y hagan un ejercicio, váyanse para el aeropuerto internacional Dorado y empiezan a hacer 2 vuelos de Aeroejecutivos Colombia, etcétera, etcétera. Imagínense usted, impecable con su maleta, lista a partir o lista a partir a un mundo de negocios, ¿sí? Y cuando usted le entregan su boleto de primera clase o clase ejecutiva, ¿sí? Entonces usted inmediatamente dice, hola carajo, ¿cómo es que yo me confío? Como usted tiene en la cabeza el carisma situacional, el carisma real situacional, yo soy el gerente, el presidente, usted se sube y entonces, ¿me explico? Usted se sube al avión y entonces usted cree que levita. Eso nos pasa absolutamente a todos. Entonces, cuidado con eso, porque resulta que en esos vuelos, pues esos vuelos se llaman clase ejecutiva sencillamente porque suponen que usted está en un viaje de negocios, no de placer. Entonces, su computador, usted debe saber elegir bebidas relajantes, saber degustar, ¿sí? Un aperitivo puede ser cualquier licor, pero que usted lo tome como aperitivo. Pero si usted empieza a engullir como que bueno, por su carisma situacional, ¿sí? Entonces, en el momento en que usted llegue al destino, al mundo de los negocios, lo bajan o la bajan en un perro, no me les pasa. O si no, en una indigestada impresionante. Entonces resulta que, bueno, ¿qué le pasó a esta persona? Resulta que la cita con los japoneses se aplazó, o con los árabes, o con los centroamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Golpea el autoestima y eleva el ego y el orgullo mal fundado. Eso es gravísimo. ¿De acuerdo? Quedó claro el carisma real situacional. ¿Correcto? Ese que usted maneja cuando se sube a un carro prestado, ¿sí? Y eso usted pues
El chapito. Lo primero que pregunta es cuánto valió el carro, o le descresta algo y usted empieza a estar pollo con la boca saliéndole a. Eso es el carisma real, de acuerdo a la situación en que usted esté, como que aflora todo, cambia de caminado, etcétera, etcétera. Pero eso es gravísimo, tengan mucho cuidado con eso. Yo creo que se ve esto también, las personas que tienen dinero y cuando lo tienen no miran a nadie y son prepotentes, y muchas de las personas fracasan, y eso lo vemos muy a menudo, y Sí, claro. y cuando lo pierden todo, mejor dicho, y ahí sí quedamos como igual de tú a tú y todos no Vean, este tipo de personas sufren muchísimo cuando manejan ese carisma real situacional porque, pues muy lejos. La gente que rodea a esa gente son serviles, no más, ¿correcto? Son serviles. Pero una persona culta no rodea a ese tipo de personas, créanme, no la rodea. Y entonces esas personas se sienten solas. Eso en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial, la persona se siente como aislada, como sola. Eso es gravísimo, muy grave, ¿no? De acuerdo a cómo él esté, así actúa, y eso es gravísimo. Bien, ahora viene el otro, que es el carisma real emocional. Esas personas del carisma real situacional, o sea, de acuerdo a la situación, ¿cierto? Por eso es que miren, grandes empresarios, grandes inversionistas, ¿qué ha pasado con ellos? No, eso a la hora que se ven en la quiebra, se matan, Se muere, se mata, se suicidan. ¿Ustedes quién vio la película Titanic? ¿No la vieron? Si vieron este muchacho, él en una quiebra 10 años después se mató. Y eso fue cierto, ¿correcto? Hitler era perfecto, o sea, él sí que manejaba el carisma real situacional. Cuando usted iba a ver a Hitler, ¿cierto? Primero que todo usted llegaba a hablar con el general Adolf Hitler, entonces 10 gorilas lo escoltaban pisando durísimo. Entonces usted iba ahí a la parte de los pies, no lo pisaron. Después lo recibió a otra guardia de honor. ¿Cierto? Y lo llevaban por unos pasillos inmensos. Y después llegaba usted frente a una puerta inmensa, grandototota, ¿sí? Y abrían, y Hitler, la frente allá, y Hitler estaba allá en un pedestal, bien sentado, que eso ni se veía. Entonces, otra guardia, entonces cuando usted llegaba como con 20, rodeado como 20 personas. Él hacía eso porque eso era lo que él quería. Él se sentía tan poderoso ahí en su situación, en esa situación, que él buscaba que la gente cuando llegara frente a él estuviera así. Así. O sea, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede con eso? Que como él manejaba ese carisma, atropella él, eleva el ego y el orgullo mal fundado, cuando él se vio perdido, se mató. La mayoría de las personas que manejan eso no soportan el fracaso. ¿Por qué? Porque ellos no soportan que los vean descender y se matan. Pero obran mal o se enferman, qué sé yo. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Entre más vayan avanzando, ¿cierto? Conozcan algo que se llama cultura. Es de cuentico que yo no tengo tiempo para ir a saludar a mis papás y a mis abuelos, porque es que los negocios no me dejan. No, eso no, eso es empezar a manejar de acuerdo a la situación, me aíslo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora el carisma real emocional, pues el carisma real emocional es ese 10 que todas las personas, ¿cierto?, quieren tener, tanto en lo físico, lo espiritual, lo económico, ¿cierto? ¿Verdad? El carisma real emocional es el que poseen las personas que manejan muy bien su imagen y por eso nos impactan. Son las personas que son capaces de hacer presencia, ¿cierto?, inconsciente en todo momento. Son las personas que pues manejan valores, ¿no? Honestidad, lealtad, cultura,
equilibrio, son las personas que realmente trabajan para llegar a ese tipo de carisma, que verdaderamente son pocas. Son pocas. Mejor dicho, las personas que manejan el carisma real, emocional, o sea, que tienen inteligencia emocional, ¿sí? Inteligencia emocional, son ese tipo de personas que verdaderamente demuestran, ¿verdad?, que tienen calidad de vida. Son esas personas hacendosas, son ese tipo de personas que saben escuchar, son ese tipo de personas que saben guiar, son ese tipo de personas que dan ejemplo, muchísimo ejemplo. ¿Sabe cuál es la gran diferencia de los maestros de los países que son los padres comerciales del mundo, ¿cierto? De los maestros de los países cultos, a la diferencia de los países, de los maestros, de los profesores de los países subdesarrollados? Esto, el carisma real emocional. ¿Sí? Si ustedes ven el profesor, por ejemplo, miren ustedes el profesor de sus hijos, quién es, cómo vive, qué hace, etcétera, etcétera. Y miren los maestros, que son muy diferentes. Por eso es que el maestro siempre tiene en todo momento, o siempre tiene que mostrar, siempre tiene sendero, siempre tiene, esto es así, esto es así, esto es así, porque lo divido. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que se dedica a esto, pero no tienen que mostrar. Ustedes interioricen en eso y verán que, el ejemplo, nuestros hijos casi nunca nos escuchan, pero terminan imitando. Nuestros alumnos, hay muchos que no escuchan, pero terminan imitando. Entonces eso depende. Entonces, que quede claro, el carisma real emocional es el que, es el 10 que todos debemos buscar. Recuerden que no nacemos humanamente maduros para lograr un carisma real emocional, sino que hay que irlo buscando, hay que ir trabajando hacia allá. Luego les digo, es ese 10 que usted tiene en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, ¿cierto? En lo económico, es ese equilibrio, es un estado. Es un estado, eso es un estado. Y sabe, unas personas cuando tienen un carisma real emocional, ¿saben en qué estado están? En el estado de la madurez. Por eso, cuando usted lo busquen o la busquen, ¿cierto?, para decirle, oiga, necesito su opinión, usted ya puede estar entrando acá. Porque eso es un estado. Y hay gente que ha pasado de lo 1 al cerebro y jamás ha llegado a este estado. Busquen este carisma real emocional. O sea, la coherencia entre lo que yo siento, pienso, digo y ejecuto. Porque es que hay gente que dice, este año sí hago, compro, deshago, me voy, viajo, de todo, y nunca ejecutan nada. ¿Sí? Como el político. Nunca ejecutan nada, jamás ejecutan nada. No son constantes en nada, no se enfocan bien. Entonces, jugar a ganar. Esto es lo que lo hace a usted jugar a ganar. ¿Recuerdan ustedes el ejemplo del mundo taurino? Esto, ustedes miren los animales, eso es perfecto. En el mundo taurino se juegan los animales de ganar, porque esa es su codificación mental. El carisma real, emocional, es el que a usted le permite sacar todos los paradigmas que tienen y enfocarse a tener una codificación mental, a generar la ley de la atractividad, ¿sí? La ley de la atracción. Entonces se vuelve una persona atractiva, o sea, las empresas y los clientes lo eligen. Por eso no se les olvide esto, tú eres dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras. Tú eres ¿Copian eso? Sí. Tú eres dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras. Una persona con carisma real emocional escucha.
¿Correcto? Bien. Para terminar esta parte de los carismas, miren ustedes lo interesante. Esto es lo que realmente, ¿cierto? Si usted empieza a trabajar en el carisma real, emocional, ¿cierto? Por ejemplo, miren, ustedes creen que cuando una persona tiene este carisma y empiezan a darse cuenta, ¿cómo le parece que Pachito está en no sé qué, está gerente en tal parte, él tiene esto, tiene... Péguese de a ver, ahora sí invítelo a almorzar, usted que está manejando ahí. ¿Sí o no? ¿Y usted cree que Pachito no se va a dar cuenta? Hombre, por Dios, mire, las personas que no vayan ridículas. Usted no aparece sino cuando le conviene, le interesa. Y las personas que tienen el carisma real, emocional, cuando perciben eso, miren, vuelvo y le repito, miren, cuando las personas entran en este estado del carisma real emocional, perciben muy bien eso. O sea, cuando usted es un árbol que da frutos, usted genera una sombra. Entonces, usted percibe quién viene a meterse dentro de su sombra, a abrigarse dentro de su sombra, y quién viene a tirarle piedras. Entonces, tengan mucho cuidado con el carisma, porque en el mundo de los negocios, si usted maneja pseudocarisma o carisma real, situacional, pero no el carisma real emocional, usted puede estar metiéndolas de caminar en todo. Porque es que a una persona debería darle pena, después de 3 o 4 meses o 2 meses de no llamar a decir, ay, es que yo no llamo, si usted me hace un favor ya que está ahí, porque es que Margarita me dijo que usted está, ¿qué es eso? Si le hacen pistola, bien hecho, por hipócritas. En el mundo de los negocios no se actúa así, y sobre todo en el mundo de los negocios modernos. Usted primero debe manejar protocolos, vuelvo y le repito, los protocolos van a las personas y no a los resultados. Entonces una persona que tenga carisma real, emocional, es una persona que está enfocada al manejo de protocolos. Esta vida y sobre todo esta modernidad del mundo de los negocios es eso. Descuiden los protocolos y usted se va a quedar en el rincón donde está. Porque vuelvo y le repito, esta vida es de conexiones. Y las conexiones, ¿saben cómo se manejan? Con protocolos. Con puros protocolos. A usted lo disparan, ¿cierto? O lo estancan a punta de protocolos. Y hay gente experta en eso, que desarrollan eso. Pero esa gente que yo no necesito de nadie. Eso es absurdo, eso es totalmente absurdo. ¿Correcto? Ustedes sí ven, por ejemplo, cuando la gente quiere el cupo en un colegio, aparecen por allá padres de familia que jamás han ido a una reunión. Son tan absolutamente absurdos que no van a recibir las calificaciones del hijo y ni siquiera saben es que ni siquiera se llama el profesor. Y fuera de eso, si no van a recibir las calificaciones, porque hay una persona esperando para hablar con ustedes, no lo llaman al celular y dicen, profesor, mire, por favor, excúseme, no puedo ir a recibir las calificaciones por este y este motivo. ¿Usted me puede dar una cita? Eso es manejo de protocolo. ¿Sí ven usted? Pero hay gente que, ay, que ir por allá, que vaya, dígale al profesor que mande eso, etcétera. Entonces, o para eso estoy pagando. Eso es absurdo, realmente, eso es absurdo. Y fuera de eso, no es tanto la relación con el profesor, sino el niño. El niño se siente solo. El niño no siente respaldo. Usted no sabe para un niño qué es que su papá o su mamá vaya al colegio. Eso para ellos es la verdadera. Es lo mejor que puede haber. Que hable con el profesor, que lo felicite delante del profesor, que salude a los amigos, no. Y ojalá que le digan, oye, ese papá suyo es la verdadera, ¿cómo sonríe? O esa mamá, ni van. ¿Sí? Y eso sí lo están viendo, ¿correcto? Lo están viendo. Entonces cuando vienen, por ejemplo, miren, a punta de protocolos, hay una niña que estudia en un colegio distrital, oigan bien, que los papás son muy limitados de dinero y que va a entrar a estudiar a la Universidad de Los Ángeles. Porque 100% pelota. Y eso
eso ha sido a punta de protocolos. ¿Cómo? Los papás asisten a las reuniones, la motivan, colaboran con el colegio, etcétera, etcétera. Entonces la niña se siente respaldada. Y la niña dijo, desde séptimo, octavo, yo quiero ir a estudiar a la Universidad de los Andes cuando salga bachiller. Y la Universidad de los Andes tiene, ¿cierto?, unas becas para los estudiantes que van con el 100%. Y esa niña va a ir a estudiar. Y ese trato, entonces sí se puede. Pero ¿sabe por qué? Por manejo de protocolos. Porque es que allá todos los profesores desde el rector saben quién es Magnolia Ocampo y saben quién es Jairo Daza, el papá. Pero si a usted ni lo conoce, vaya al colegio, entonces ¿por qué Universidad de los Andes? ¿Por qué? No hablemos, ¿estamos de acuerdo o no? Miren el fondo de las cosas, no la forma. Y por eso les digo, el protocolo va a las personas. Usted sepa manejar protocolos y vea, usted puede llegar a donde no se lo imagine. A donde no se lo imagine. Pero usted no sepa manejar protocolos, olvide a la gente, no de una llamada, no de un saludo, usted crea que no necesita de nadie, usted no establezca relaciones, no llame para sino cada 4 meses. ¿Aló, Pachito? ¿Usted me sirve de referencia? ¡Ay, que acá tiene 1.200 pesos y una colombina de 300 y que Pachito usted no necesita decirle sino, oiga, ¿qué hubo? ¿Cómo? Cuando necesite algo, cuente conmigo. Es que ese es el protocolo. La misma gente le va diciendo, cuando necesite algo, cuente conmigo. Usted no necesita pedirlo, pero es que hay gente tan absolutamente irracional, tan ignorante, que como no conoce esto, vive metiendo las de camarada. Entonces, usted va creando un carisma. Y ojalá que sea el carisma real, emocional. Créanme, esto funciona. Y en esta modernidad sí que funciona. Pero sí que funciona. Bien. ¿Hasta ahí hay preguntas? No. Bueno. Sí, profesor, diga, hablando un poco del carisma real situacional, ¿cómo hace una persona, digamos? Lo que pasa es que usted acaba de poner un ejemplo muy claro que me sucedió hoy con el alcalde de Usaquén, precisamente, exactamente igual lo que usted acaba de decirse, y pues me sentí tan ofendido en ese momento que la verdad me provocaba agarrarle a piedra a los vidrios del segundo piso. Sí, claro, porque nosotros no le estábamos mendigando nada, era una opinión, necesitábamos, era 3 minutos, no más, ¿sí? Pero sucedió eso y la verdad fue que nos sentimos tan ofendidos porque la labor de ellos es social, es comunitaria, y a eso era lo que íbamos nosotros, que cuando él hizo eso, pues obviamente la gente se siente atacada, se siente ofendida. ¿Cómo hace uno para manejar esa situación sin necesidad, digamos, de romper? Coger la alcaldía. Una persona objetiva. Ese es el problema, que vuelvo y le repito, una persona que no conoce de estos temas, o sea, que ignora estos temas, no es sino que le da un poquito de responsabilidad y lo vuelve poder. Por eso es que, mire, cuando ustedes van a solicitar una cita con en primer lugar, yo le garantizo que usted con el manejo de las relaciones públicas del NUI y con protocolos, usted puede llegar allá. Esa es una norma. Pero si no, todos los funcionarios públicos están en la obligación de recibir en la obligación. Entonces usted solicita una cita por escrito, solicita otra por escrito. Si usted no recibe respuesta, la Procuraduría General de la Nación y el personero de un pueblo, usted va y le garantizo que si usted utiliza los conductos regulares, los pone a bailar. Eso requiere de paciencia, eso requiere. Pero les cuento que el día que la Procuraduría le llame y le diga, señora alcalde, haga el favor y recibe a esta persona, porque es su deber, ese tipo lo va a recibir. O sea, él sabe. Por eso es que el charlatán, y desde luego, eso depende de realmente cómo se le solicite, quién lo solicite, etcétera. Mire, los abuelos decían, ¿cierto? Tenían dichos como el de, hay que ir bien arreglados porque es que la presencia humilla en su la presencia humilla que si ustedes están por allá, todo es
rabo, para todo el correo, para todo el... Es que, vuelvo y le repito, mire, es que parte del carisma real emocional es saber manejar protocolos en todo orden. Y parte de eso es lo que usted lleve puesto, cómo lo maneje. Es que usted no se puede, vuelvo y le repito, el hecho de estar de corbata o de desastre no quiere decir que usted esté elegante. ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, si usted llega, eso pasa mucho, hay algún organismo de tránsito, tal cosas, cuando todos reguladores que les vean así que es 10 pesos, que hágame el favor, cuando, por ejemplo, las Fuerzas Armadas manejan esa manera de una requisa de marcha verde, y etcétera, etcétera, que ahora a ellos se les ha trabajado mucho eso, ellos se presentan, la delegación nacional, por favor solicitamos colaboración, etcétera, etcétera. Que no, pero cuando no manejan los protocolos, usted no significa quién es el comandante aquí del patio de la Tavera, inmediatamente aquí. Entonces, allá mi teniente, mucho gusto, ¿cómo está? ¿En qué le puedo servir tal cosa? Inmediatamente se prepara cualquier situación. Una de las facetas, donde le digo, porque es que como la gente no tiene esto, por ejemplo el gerente de un concesionario de un taller decía, ¿qué hago para que los mecánicos abluten? Para que no le hagan mala cara a la gente cuando está diciendo, perdón, es que tuerca es la que le está colocando ahí. Y no echen para afuera a la gente, le dije, fácil, mire, bájese ese pedestal, ¿cierto? Y cuando llegue la gente recíbala y pase por el patio con ellos. Entonces, el mecánico inmediatamente va a decir, este es amigo del gerente, entonces. Neuromercadeo. Entonces, para eso se utilizan las relaciones públicas y el lobbying. Desafortunadamente, querido amigo, aquí el 90% de nuestra cultura es la del carisma real. O sea, de acuerdo a la situación, me comporto. ¿Correcto? Y entonces no se enfurezca ni nada de esas cosas, sino apriete las tuercas con las llaves, ¿qué? ¿Sí? Quéjese, mande un memorial, quéjese ante la Procuraduría General de la Nación, etcétera, etcétera. Eso es fastidioso, tedioso, pero desafortunadamente esa es nuestra cultura. Por eso, desafortunadamente es nuestra cultura, por eso he querido tocar este tema, porque es que el mercado no es solo salir a hacer investigaciones, salir a no sé qué, salir a mirar cuáles son las necesidades y los deseos de usted, si usted no sabe interactuar con él. Por eso hay algo que se llama neuromercadeo, mercadeo experiencial, ¿sí? Que es todo lo que involucra el mundo del mercadeo. Y afortunadamente, conocer de esto, pues a usted lo potencializa mucho. Y mire, usted no sabe lo que se siente cuando la competencia suya va y mete todas las de caminar en todo lado por esta falta. Y cuando las empresas dicen, me gustó el protocolo de esta persona, sencillamente la compran. Ay, que el otro sabe más y que el otro le mete la mano a la acá por delante y a la acá por detrás. No, me gustó. Me gustó. Porque me saludó, porque manejó protocolos, porque me hizo sentir bien. Y a usted donde lo hagan sentir bien, ahí déjala aquí. ¿De acuerdo? Entonces, una respuesta contundente es documente. Y otra, paz y ciencia. O sea, paz y ciencia. Porque aquí, si en la familia, si nomás en la familia van y sacan un carro guiado, y está uno parado en la esquina y quita ya y que le pide los zapatos. Ya viendo uno que, peor dicho, donde se estableció en un Cristo, le toca echar los zapatos entre la olla para poder la puta. Ay, entonces, ¿qué puede hacer? Eso es cierto, hermano. No se amargue por eso. Alguien apriete la tuerca con la llave que es y por eso enfóquese a los protocolos. Tenga conexiones. Miren, mientras usted tenga conexiones, eso es una manera de usted puede entrar a cualquier parte. Mire, hay empresas que se dedican al lobby. Porque es que tener conexiones hoy en día es tan importante que usted no sabe la cantidad de millones de dólares que se dan en eso. Entonces, si usted me dice, ¿cómo hago yo
Por ejemplo, si hay personas que, ¿cómo hago yo para hablar con el maestro Mohamed Khatami, embajador de la República de Marruecos? Sí, claro, yo le consigo la cita, 10 millones, póngale. Ay, no, pero que no, esa es mi empresa, lobby. Eso es puro lobby. ¿Cómo hago para hablar con Guido Son, ministro de Relaciones Exteriores, delegado para asuntos de comercio en Latinoamérica de la República de Corea del Sur? Pongo otros 10 millones y lo siento mañana mismo allá. Sí, porque si usted va a hacer un negocio con la Kia, a la hora que usted llegue a frente de Guido Son y va a hablar de un negocio de 200, 300, 400 millones de pesos, de dólares, de euros, Guido Son levanta el teléfono y dice, aló, champun champ, ¿sí? Allá va tal y tal y tal y tal y tal para Corea del Sur, me hacen el favor y me lo reciben con todo el protocolo del caso. ¿Listo? 10 millones no son nada. Hay empresas que se dedican a eso, al lobby. En los países desarrollados, eso es. Y como usted sabe que se está metiendo la mano donde le duele, y que a la hora que usted vaya y meta la de caminar, le quedan los bolsillos como bolsillos de payaso, desde el primer momento. ¿Sí? Entonces, usted dice, hola, pero espera un momento, usted me consigue la cita, pero entonces dígame cómo tengo que ir, qué tengo que hablar, porque yo tengo la plata, pero no el protocolo, entonces, ¿qué hacemos? Otros 10 millones. ¿Estamos de acuerdo? En el mundo de los negocios, mire, eso es normal. La gente necesita un calculador tan metalizado, tan que eso cuesta. No, todo lo que le ha costado a Colombia, lo del TLC, Eso cuesta. lo del que todo, los millones de dólares que le ha costado hacer el lobbying allá con el TLC. Eso no van a pensar que eso es interés, no. Lo que pasa es que, imagínense cuánto ha tenido una persona que escalar para llegar allá. Y como no se le puede llevar a cualquiera, o ustedes le llevarían a cualquiera, cualquier huepaje, a una persona que tenga poder de decisión, protocolo y que tenga vías para toma de decisiones acertadas. Entonces llevarían a cualquier huepaje. No lo hacen, hermano. Eso es todo un mundo, ese es el mundo de los negocios. Y gustenos o no, así se maneja, por todos sus protocolos. En ese orden de ideas, eso potencializa cualquier empresa o la estanca. ¿Alguna otra pregunta? Sí. La pregunta es qué quiere decir lobby en inglés. Relaciones públicas. Sí, enfoque. ¿Correcto? Bueno, vamos entonces a... Cuando usted ya tiene esta parte, empieza a tener algo que, o sea, cuando usted ya ha interiorizado esta parte, ya empieza a verse atractivo o atractiva. ¿Sí? Por eso es que los mediocres dicen la suerte de... ¿Cómo es? La suerte de la fea, la bonita la desea. La suerte de la fea, la bonita la desea. ¿Cierto? ¿Cuál suerte? ¿Cuál suerte? ¿Cuál suerte? Dígame, ¿cuál suerte? Y es que lo que pasa es que desafortunadamente, ¿cierto? Desafortunadamente, en esa formación que se da desde la educación en la casa, a la mayoría, miren ustedes que a la mayoría de las personas las enfocan en esa otra cosa, que usted tiene que llegar muy alto, pero ¿cómo? ¿Con la sola belleza? ¿O con la sola presencia? Eso en esta modernidad ya no funciona. Lo que pasa es que las personas que reconocen que tienen limitaciones, y sobre todo limitaciones en su aspecto físico, desarrollan más fácilmente los talentos que las que no. Estoy hablando de las personas, hombres o mujeres. Desarrollan más rápidamente los talentos. ¿Por qué? Porque el más por estar pensando en el físico, en la corbata, en la camisa, en el hablado, en el caminado, en el no sé qué, en el cuánto, en la descartada, en la mujer de este y la del otro, en la etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se le pasa lo que no se da cuenta. En cambio la persona que se mira a un espejo y se da cuenta que tiene limitaciones, dice, pues sencillamente yo voy a aflorar mis talentos,
Y entonces los afloran de tal manera que se vuelven supremamente atractivas. Porque es que el matrimonio ideal no lo hay. ¿Sí? La mujer o el hombre ideal, ¿ustedes creen que lo hay? No lo hay. Hay personas que dicen que la persona ideal es que sea hacendosa, culta, productiva, inteligente, ¿cierto? Y fuera de eso, detallista, ¿cierto? ¿Y ustedes creen que eso existe? No. Si usted se pone a buscar esas 5 personas, usted se pone a buscar esas personas, por dicho, el día que las 5 se den cuenta le van a dar una pena. Eso es lo ideal, lo real es otra cosa. Entonces hay gente que por estar mirando su físico no despierta a lo real. Y resulta que las otras personas afloran talentos y muchas veces llegan muchísimo más lejos. Ejemplos, todos los que ustedes se puedan imaginar. ¿Qué otra pregunta hay en este momento? Bueno, entonces miren, en estos 10-15 minutos que nos quedan, vamos a hablar de algo que se llama calidad de vida y terminamos este ciclo para hablar del gerente líder, gerente moderno. O sea, de aquí en adelante vamos a entrar en el mundo del mercadeo como tal. Calidad de vida. Miren, uno de los principios de la calidad de vida, el primero es conócete a ti mismo. Ahí tienen ustedes las herramientas para empezar a conocer a sí mismos. ¿Correcto? Entonces, para que usted tenga calidad de vida, el primero es conózcase a sí mismo. El segundo, no quiera que todas las personas que lo rodean o la rodean vaya a su ritmo. ¿Correcto? No pretenda que las personas que lo rodean y lo rodean, que lo rodean y la rodean, vaya a su ritmo. O sea, si usted quiere que las personas vayan a su ritmo, usted se va a enloquecer. A enloquecer. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Mire, hay gente que, por ejemplo, sí, ¿cierto? Y entonces es gente que no acepta las cosas. Por ejemplo, hay gente que le fascina dormir hasta el mediodía un domingo. ¿Sí? Hay gente que le fascina molerse las costillas contra el colchón. ¿Sí ves? Y hay gente que no. Entonces hay gente que un domingo se va a las 6 de la mañana y va a al mercado y va y trota y monta en bicicleta y llega a las 10 y 11 o 12 y todo el mundo está ya moliendo las costillas contra el colchón. ¿Pero qué es esto? No han hecho oficio, no hay almuerzo, no hay desayuno, no sé qué, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo no puedo ser así, etcétera, etcétera. No quiera que la gente vaya a su ritmo porque usted se va a pegar la marca del siglo. Entonces, ese principio de la calidad de vida es sencillamente entonces vuélvase muy pragmático. ¿Sí? Por eso es que dicen que el europeo, que el norteamericano, que son fríos, ¿no? Lo que pasa es que esa gente es muy pragmática. Llegó y allá está el hermano, la hermana, la esposa acostada, el hombre saca y es el de él. Él abre la nevera y se prepara el de él y se sienta a comer. Y si el otro se lo pedí, ¿por qué no hizo pastor? Y el otro vuelve y prepara el de él. Son muy pragmáticos. ¿Sí? Pero nosotros, porque no que la gente vaya a nuestro ritmo, entonces nos amargamos. ¿Sí? Si el otro no lava la ropa y la dejan ya pudriéndose, si estamos de acuerdo, dé usted ejemplo, sencillamente, eso sí, yo le digo, apriete las tuercas con la mano que es. Porque es que el día pasado me invitaron a dictar esta conferencia a unas personas de una religión determinada y decían, no, porque es que Dios dice en la Biblia que Dios te manda una mujer y que la tienes que aceptar como ella es, y que la mujer debe ser fiel y debe respetar y acatar todo lo que dice el hombre. Sometimiento, pues, eso me total.
Entonces empezaron a darse casos pragmáticos, ¿sí? Y un señor se paró y dijo, no, pero ¿cómo así? Mire, yo soy una persona hiperactiva y a mí me gusta el orden. Entonces, yo no puedo llegar y encontrar que mi esposa y mis hijos desayunaron y dejaron los platos ahí, porque yo me empiezo a tensionar y me pongo a lavar los platos, y a la noche le digo, hola, ¿ustedes por qué no lavan los platos? No, que eso hay que dejarlo así. ¿Sí? Y que si la esposa tiene un defecto, pues así se la mandó Dios y tiene que aguantársela hasta después. Y que si el Señor llama y dice, hola, venda la casa ya. Entonces ella tiene que obedecer. Porque eso dice la Biblia. Es respetable, ¿cierto? Es respetable. Pero si hablamos de calidad de vida, hombre, vaya al pragmatismo. Si hay una persona que realmente no quiere cambiar esos defectos, pues hombre, ¿usted qué puede hacer? Siga como él. Mire, otro ejemplo. Resulta que conozco un par de hermanas. Ella es una persona hasta psicorrígida, o sea, ella es una persona que se cuida mucho, que van del médico, se manda a examinar el hígado, la bilis, el páncreas, y todos los días se levanta, tengo que tomarle una pastilla para la osteoporosis, pastilla para la memoria, pastilla para no sé qué, ¿sí? Y resulta que el hermanito de ella es un contrario, un aguardientero. El hombre, mejor dicho, eso, con la primera vez que la tomé no para en 3 días. No come. Eso no le importa nada. El hombre ahorra juicioso, un mes y el día que tiene una perra pide las plata. No ahora, ese le importa un pepino todo. Él no es lo mismo, mire, un colchón, él dice que la vida es así. Y ella no tiene calidad de vida con él por eso. ¿Sí? Porque resulta que ahorita lo metió para alcohólico y lo llevaron a hacer un examen de todo. Y dijo, con el hígado. No, una cirrosis. Vea, le salieron todos los exámenes. ¡Perfecto! Pero perfecto. No sufre de los pulmones, ni de la bilis, ni del hígado, ni nada de esas cosas. Y ella es muy psicorrígida, muy ordenada, muy etcétera, etcétera. Ella no. Y entonces ella mantiene con osteoporosis, o sea, con enfermedades creadas. Y resulta que ella mantiene amargada, absolutamente amargada, pero porque ella quiere que su hermanito vaya a su ritmo. O sea, que su hermanito ahorre, que su hermanito haga mercado, que su hermanito... No, y él no es así. Él no es así. Entonces, eso lo que hace es dañar la calidad de vida. ¿Quedó claro? No quiera que la gente vaya a su ritmo. Por ejemplo, y cuando la gente tenga esos sesgos, o sea, esos defectos tan terribles que usted no las puede contar, pues hombre, sea pragmático, no se amargue. ¿Sí? Eso es muy fácil. Para eso está la notaría. Para decir, hasta aquí nos trajo el río. Pero usted no tiene por qué soportar tampoco. Tenga calidad de vida. ¿Usted por qué quiere que la gente vaya a su ritmo? Entonces, ¿el primero cuál fue el que dijimos? El tercero, oiga bien, el tercero, esto es lo que debe tener un gerente, una persona de negocios, para usted triunfar en el mundo de los negocios. El tercero, el que les estaba diciendo, juegue a ganar. Juegue a ganar, no juegue a no perder. Si usted hace esas 3 cosas, le garantizo que usted va a tener calidad de vida. Cuando usted maneja muy bien esta parte de los carismas y usted se enfoca en la calidad de vida, eso no importa que Caballo Loco llegue a su casa cuando papá está trepado en el árbol, se va a ir de mula, que va a su casa. ¡Déjenlo allá! El otro se me tiró con ropa entre la piscina, el otro está allá gargareando entre el río. Porque ellos están, o sea, no queme etapa, oiga bien, para tener calidad de vida no queme etapa. ¡Vívalas intensamente!
deje de respirarle en la nuca a la gente. Si el otro se tira por allá en un 12º piso y vuelve y la cuerda lo tira para arriba y se le va a zafar el cerebro, usted sabe eso. A usted eso qué le importa. ¿Sí ves? Entonces, viva, póngase usted a pensar cuando usted era muchacho, cuando usted se deje que la gente diga. Ahora, si los sesgos son muy negativos, si usted está sufriendo por eso, pues tranquilo, vea, para eso están las notarías, para eso está el diálogo, para eso está, que llegó y no encontró almuerzo, sabe que una pechuga caliente, tanta coma, esas cosas, y después, ay, ¿por qué no nos dio una pierna que pueda? Están las herramientas, piensen usted. O sea, sea pragmático, se llama pragmatismo, deje de ser tan sentimental, porque es que cuando a nosotros nos enseñaron fue a ser sentimental y a sentir todo. ¿Comieron? Y no me dieron. Y no me dieron. ¿Me dieron regalos? Sí. Entonces usted no tiene calidad de vida por eso. Entonces usted sea pragmático. Pero duerman hasta las 4 de la tarde y usted sea pragmático, muy pragmático. Como vive esa gente es supremamente pragmática. Esa gente allá, usted verá si se para en la iglesia, si se viste o no se viste, ellos llegan, comparten un espacio y listo. Y cuando los cercos son muy negativos, pues entonces que esté muy bien, cada gordo en su vara. Por eso es que en el matrimonio al que no mata lo desfigura. ¡Por eso! Exactamente por eso. Porque es que usted quiere que ella vaya a su ritmo y ella quiere que se vaya a su ritmo. Y por estar en esos agarrones, las oportunidades del mundo de los negocios, es por eso cada loro en su vara. ¿Sí estamos de acuerdo? Cada loro en su vara. Y hablen con empresarios y verán. Ellos dicen, vea, a mí me sobra el dinero, quiero ayudar a mi familia, listo, hay una oportunidad. Se comió la plata, lo robó, lo trampió, todo lo que usted quiera, tranquilo, a la segunda oportunidad. Entonces, mijito querido, yo le di una oportunidad, usted viene a respéteme, mijito, ya voy bien, ¿sí ve? Y usted no tiene, cuidadito, va a hablar de mí porque es que yo soy su papá, yo soy su abuelo, yo le he ayudado. Otra cosa es que usted no haya querido por estar pensando en la maracachafa, usted verá, mijito, usted verá. Esa es su vida y yo la respeto. Hágame el favor y respeta aquí la mía. Pragmáticos en todo. Bueno, y el tercero, ya para terminar, entonces jueguen a ganar. Un ejemplo que nos da la vida, yo creo que ustedes ya algunos lo conocen, los animales, el mundo taurino. Independientemente del concepto que cada uno de ustedes tenga de esos animales nos dan un ejemplo de jugar a ganar. ¿Saben por qué? Porque es que esos animales están codificados, absolutamente codificados, ¿para qué? Para matar. Esos animales no sirven ni para carne, ni para leche, ni para acariciarlos, ni para besarlos, porque esos animales a usted lo matan. Su temperamento, cuando hablamos del carácter, su temperamento es ese. Esos animales no sirven para nada más. Entonces, saquen ese sentimentalismo de que cómo sufren y de que cómo los martirizan, no, y más bien escuchen. Un animal de esos está codificado para eso, para matar. Entonces, cuando un animal de esos lo llevan, lo traen aquí a la Plaza de Toros de Santa María después de 12, 14 horas sin comer. ¿Sí? No van a pensar que lo dejan sin comer porque son malos, no, sino para que el animal dé el peso exacto. ¿Correcto? Y después de eso, entonces, le abren la puerta de todo y dicen, ¿ustedes cuándo han visto que un animal de eso sale maltrito? ¿Salen? ¿Ustedes han visto que sale así? No, ellos salen es, ¿por qué? Porque ellos responden a una codificación. Ellos salen es con la frente en alto, con la cabeza en alto. Y todo lo que vean, se lo llevan por delante. Lo que ellos entienden es el movimiento, no el color. Ellos ven a blanco y negro, ellos no ven a color. ¿Correcto? Entonces, sencillamente, eso se hace para adornar pues la fiesta brava, la sangre. Ahora miren ustedes, el capote no puede ser blanco, porque a la hora que el toro empieza a sangrar, pues el capote vuelve una miseria. Por eso entonces, como su codificación es jugar a ganar, es hasta su muerte,
tiene ese temperamento, embestir y matar. ¿Sí? Entonces un gerente no puede tener una codificación de que cuando esté en una rueda de negocios o cuando tenga que ir a buscar mercados empiece como una vaquita mansita, como una Holstein, porque lo ordeñan, no puede. ¿Sí ves? Él tiene que jugar a ganar. Ahora, esos animales, ¿sí? Cuando ese animal viene con todo su afloro, con todo su potencial, ¿quién lo recibe? Un maestro. Es un maestro. Pero es que los toreros ganan. Porque están exponiendo la vida frente a una bestia, primero que todo, y segundo porque son maestros. Y les voy a decir por qué son maestros. No van a pensar que el torero lo recibe de rodillas por valiente. La faena de capote es para mirar qué tanta fuerza tiene el animal. Si el animal corre bien y si el animal ve bien, embiste por el pitón derecho o por el pitón izquierdo. Entonces, los cachos se llaman pitones, ¿correcto? Después de eso, entonces el maestro dice, por favor, sáqueme el caballo de pica. Y salen con ese punzón tan espantoso. Y lo cogen, y el maestro llega y le muestra el capote y se lo pone frente al caballo. Y el animal se va y embiste ese caballo. Y el picador le pica el lomo, ¿cierto? Pero cuando el animal es de casta y tiene nobleza, o sea, cuando está codificado para jugar a ganar, él no se retira del caballo. Entre más lo piquen, más levanta la cabeza. ¿Sí ve usted? ¿Cuántas veces a usted en la vida, al primer fracaso, ¡papá! ¡Papá, me quebré! ¡Ay, hay que salir corriendo de aquí! Esto está muy cerrado. Ahí está el ejemplo claro. ¿Sí? En cambio, cuando usted tiene casta, usted juega esa ganada. Él así lo pique, es más embiste. ¿Sí? Y cuando el maestro lo llama y le dice, venga, él se retira del caballo ya sangrando. ¿Sabe para qué lo pican? Para quitarle fuerza. Porque es que usted es una bestia en potencia. Todos somos así. Usted es loco, alivato, usted comete todos los errores. Entonces su papá y su mamá dicen, oiga, venga, le pegue. ¿Sí? Venga, le pegue un puyazo. O si no, el maestro que usted se encuentra. Entonces el toro voltea y mira al maestro. ¿Sí? Y entonces el toro le dice, bueno, usted ya está sangrando, ya me tocó picarlo, usted tiene mucha fuerza y no se deja ayudar. Esa es la vida. ¿Sí? Y entonces después dicen, bueno, vamos a ver entonces, con tantos ríos que todos los banderilleros. Entonces salen los banderilleros y no van a pensar que eso es para mirar qué tanta embestida tiene el animal, o sea, qué tanto arreón. Entonces el animal se queda esperando al banderillero y cuando ve, se le bota y el banderillero le clava las banderillas y él se duele. Desde luego, eso no es justo. ¿Cuántas veces a usted lo han banderillado y porque inmediatamente lo van a banderillar? ¿Sabe cuándo lo banderillan a usted? Cuando le dicen, es así como yo digo, o si no, allá hay 50 personas buscando trabajo y usted, bueno, sí, síganme atropellando, y se van para su puestico de trabajo. Ahí lo están banderillando. ¿Y dónde está su plata? ¿Sí? Y después de eso, entonces, es cuando el maestro, ya cuando le dice, bueno, ya tiene la jeta rota, está sangrando, ya lo han picado por todos lados, ya estaban banderillado, entonces vamos a ver cuál es su carta. Entonces, permítame un momentico, y entonces él se le arrima con la muleta, que es más corta, y entonces, ¿qué hubo? Y él ya sabe qué distancia hay que darle, 15 metros, 10 metros, 5 metros, de acuerdo a la fuerza que tenga el animal, porque su codificación es jugar a ganar. O sea, a pesar de que estaba envileado, picado, tiene hambre, tiene sed, está sangrando, el hombre va para adelante. No, él va por la pared, él embiste y es fijo en la muleta, en el engaño. Correcto. Y el maestro es el que le dice, vea, venga, venga, y lo hace lucir. Y entonces cuando el animal es fijo, lo que los comentaristas nos dicen, casta, nobleza, pura sangre, entonces, ¿qué hace el maestro? Le pega una palmada en el lomo y le dice, indultado mío, usted ganó. O sea, usted está codificado para ganar. Lo felicito. ¿Y sabe qué hacen con un animal de esos? Inmediatamente lo abordan 4 veterinarios, lo curan, se lo llevan para la finca, es el orgullo del ganadero, el orgullo del torero, y es el semental de la ganadería. O sea, se va a vivir.
Los mejores pactos. El orgullo de la ¿Cuántas veces, por no tener la cualificación, que es lo que yo les quiero traer para que ustedes puedan mirar la vida de otra manera? ¿Sí? ¿Cuántas veces a usted, al primer fracaso, no, eso toca ir a conseguir trabajo, porque no puedo? Yo no puedo. Eso toca, va a montar empresa, no, yo no puedo. Voy a hacer, es precisamente eso. Juegue a ganar, no juegue a no perder. Cuando los toros les falta carta, es cuando los ganaderos dicen, pasa algo en mi ganadería porque me mataron todos los toros. Cuando usted lo matan, o sea, cuando usted financieramente está muerto, cuando usted económicamente, cuando usted no tiene esperanza, no tiene bríos, usted está muerto. Hay gente que la entierran a los 75 años, pero se murieron a los 40, porque de ahí para adelante no hicieron sino patear. ¿Sí ves? En cambio hay gente que embiste y embiste y embiste porque les encanta, porque les gusta jugar a ganar y no jugar a no perder. Los toros que salen al ruedo y que los matan, pues cuando ustedes escuchen al torero, el torero dice, no, el animal no me ayudó, no se dejó ayudar, pues no investiga por el pistón izquierdo, el animal no tenía arranque, el animal no tenía bravura, el animal sencillamente no tenía carta. O sea, jugó a no perder. Y entonces es cuando el ganadero dice, pasa algo, el encaste que yo tengo es Miura o el encaste de Onex, y empiezan a hacer investigaciones que les cuestan miles de millones de pesos para saber qué pasa con los genes de ese animal. ¿Cómo se crean los genes de jugar a ganar y jugar a no perder? Vaya, diga en su casa que es pobre, vaya, diga en su casa que el trabajo que no le gusta, vaya, diga en su casa que usted, ¿cuándo será ese cuándo? Se ha dicho la mañana, que amanezca en San Andrés, ¿cuándo? Vaya, diga usted, vaya, sígase quejando, vaya, cree mal aliento mental, vaya, dígale a sus hijos, ustedes no tienen, vaya, dígale que es que los demás son ricos y usted no, y le garantizo que usted está jugando a no perder. Sigan ese ejemplo de la vida animal y ustedes van a tener calidad de vida. Las personas que juegan a ganar tienen el supraconsciente, pero bien lleno de imágenes positivas en el subconsciente, en el inconsciente, tienen el supraconsciente lleno de mensajes positivos, de gente positiva, y las personas ganadoras se conocen por los libros que leen, por la música que escuchan y por los amigos que tienen. Me alegró mucho compartir esta